Imagina una antigua biblioteca, no de libros físicos, sino de verdades eternas grabadas en tu propia alma. Ahora, piensa que cada noche, al dormir, se te conceden fragmentos de esos tomos sagrados, revelaciones codificadas en el lenguaje misterioso de los sueños. Sin embargo, en lugar de recibir sabiduría clara, te despiertas con una sensación de frustración, con imágenes borrosas y la duda corrosiva. ¿Es esto un mensaje divino o solo el eco de mi mente caótica? Este es el enigma que Paramahansa, Yogananda y las enseñanzas del Bhagavad Gita buscan disolver. Porque el sueño no es un mero descanso del cuerpo, sino un portal sagrado donde la conciencia puede viajar, donde la verdad se susurra desde reinos más sutiles. La confusión que sientes, esa niebla que envuelve tus visiones nocturnas, es el velo de Maya, la gran ilusión, que busca mantener tu alma en el olvido, impidiéndote descifrar la guía crucial que Krishna te ofrece constantemente. Has sentido la llamada, ¿verdad? Esa punzada de certeza de que hay algo más allá del simple azar en tus sueños. Esa frustración de recibir mensajes fragmentados o confusos, esa duda sobre su origen o significado espiritual, es una señal inequívoca de que tu alma anhela una conexión más profunda. No eres el único que ha buscado este discernimiento. Es una búsqueda ancestral, tan antigua como la conciencia misma. Los grandes yogis, los místicos y los sabios del Bhagavad Gita, todos comprendieron que el reino onírico no es un capricho de la mente, sino un campo fértil para la evolución espiritual. Ellos sabían que, al igual que las palabras de Krishna a Arjuna en el campo de batalla, los sueños son un diálogo directo con lo eterno, una base para la acción correcta y la liberación del alma. Pero, ¿cómo distinguir la voz de lo divino de las fantasías del ego? ¿Cómo podemos, en este mundo ruidoso y distraído, sintonizar la radio cósmica que transmite la sabiduría de Krishna directamente a nuestro ser más profundo, incluso mientras dormimos? Este no es un misterio reservado para unos pocos elegidos, sino un potencial inherente a cada uno de nosotros, una herencia divina olvidada. Si alguna vez sentiste que un sueño te estaba hablando, pero no pudiste descifrar su mensaje, te invito a comentar ahora mismo. Lucidez divina. ¿Estás listo para desvelar los secretos que tu propia conciencia te guarda cada noche? El primer error que el buscador espiritual comete al enfrentarse a sus sueños es creer que son aleatorios, meras reacciones químicas o resacas emocionales. Esta perspectiva, arraigada en el materialismo, es la niebla de Maya que distorsiona la verdad onírica, el enemigo común que nos impide ver el sueño como lo que realmente es, un campo de batalla sutil donde tu alma enfrenta y procesa el karma, recibe guía divina o es probada por las ilusiones del mundo astral. Paramahansa Yogananda nos enseñó que el sueño no es un apagón de la conciencia, sino una expansión hacia otros planos de existencia, donde el alma, libre de las limitaciones del cuerpo físico, puede interactuar con maestros, recibir impresiones kármicas o incluso ascender a reinos astrales superiores. Desde la perspectiva del Bhagavad Gita, Krishna revela que el ser, el Atman, es inmortal y trasciende las experiencias del cuerpo y la mente. Durante el sueño, nuestra conciencia no desaparece, simplemente se retira de la tosca percepción sensorial para operar en dimensiones más finas. Si tus sueños te parecen caóticos, ansiosos o sin sentido, no es porque carezcan de mensaje, sino porque tu mente diurna, bombardeada por el ruido del ego y las preocupaciones mundanas, no está preparada para recibir y decodificar la frecuencia de la comunicación divina.
La confusión es el síntoma de una desconexión, el olvido de la conexión divina de la conciencia que es tu derecho de nacimiento. Estás intentando escuchar una sinfonía celestial a través de un radio lleno de estática. El verdadero desafío no es tener sueños más bonitos, sino purificar el receptor de tu conciencia para que la transmisión sea clara. ¿Cómo lo logramos? Primero, comprendiendo que cada sueño, por extraño que parezca, es una manifestación de alguna faceta de tu karma, de tus deseos ocultos o de una enseñanza sutil. Es un eco de tu jornada del alma. Krishna instruye en el Gita sobre la importancia de la ecuanimidad y la acción desinteresada. Karma Yoga. Aplica este principio al mundo onírico. No te apegues a las visiones placenteras, ni rechaces las perturbadoras. Obsérvalas con el desapego de un testigo, sabiendo que todas son parte del Leela divino, el juego cósmico, diseñado para tu despertar. Este es el primer paso crucial, reenmarcar el sueño. Dejar de verlo como un fenómeno pasivo y reconocerlo como un portal activo, un laboratorio espiritual donde las leyes kármicas se manifiestan y la gracia divina puede intervenir. La oscuridad en tus sueños a menudo es una proyección de las sombras de tu propio subconsciente, esas partes de ti que necesitan ser integradas y sanadas. Pero incluso en esa oscuridad, si tu intención es pura y tu corazón está alineado con Krishna, puedes encontrar destellos de guía, mensajes codificados para la acción correcta en tu vida de vigilia. Recuerda, tu alma está siempre en una evolución, y el sueño es una de las aulas más sagradas. ¿Qué parte de tu alma está clamando por despertar a través de estos mensajes nocturnos, instándote a una mayor claridad y propósito? Ahora que hemos comprendido el potencial sagrado de nuestros sueños, la pregunta es, ¿cómo preparamos nuestro ser para recibir y descifrar la guía de Krishna con una claridad inconfundible? No basta con desearlo. Se requiere una práctica consciente, una tecnología del alma que alinee tu subconsciente con la frecuencia divina. Paramahansa Yogananda, a través de sus enseñanzas sobre la Kriya Yoga y la oración profunda, nos legó las claves para esta sintonización. La herramienta de la gracia que te ofrezco no es una fórmula mágica, sino una invocación devocional que prepara el terreno de tu mente y corazón antes de sumergirte en el sueño, convirtiéndote en un receptor lúcido de la orientación divina. Esta práctica se inspira directamente en el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, donde el amor y la entrega a lo divino se convierten en el puente más rápido hacia la sabiduría. Antes de dormir, busca un momento de quietud, aunque sean solo 5 minutos. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y respira profundamente, permitiendo que las tensiones del día se disuelvan. Luego, con el corazón abierto y la mente enfocada, realiza esta invocación de la claridad onírica, dirigida a Krishna, el amado guía universal que se revela en el Bhagavad Gita. Visualiza una luz dorada y suave que emana del centro de tu pecho, tu corazón espiritual, y que se expande para envolver todo tu ser. Esta luz es tu conexión con lo eterno, con la conciencia cósmica que Krishna representa. Con esta visualización activa, repite mental o audiblemente, con profunda intención y devoción, una oración simple pero poderosa. Amado Krishna, divino guía, te ofrezco mi sueño esta noche. Permite que mi conciencia viaje a los reinos de la verdad y la luz. Que tu sabiduría imprima en mi alma los mensajes que necesito para mi evolución. Que al despertar
mi mente esté clara para recordar y mi corazón abierto para comprender tu sagrada guía, que mi discernimiento sea afilado por tu gracia. Que así sea. Mientras repites esta invocación, siente cómo tu mente subconsciente se convierte en un pergamino en blanco, listo para recibir la escritura divina. El microejercicio aquí es el siguiente. Antes de dormir, piensa en una pregunta o un área de tu vida donde necesites claridad. No busques una respuesta. Simplemente entrégala a Krishna, confiando en que la sabiduría llegará a través de tus sueños. Así como un jardinero prepara la tierra para que la semilla germine, esta invocación prepara tu conciencia para que la semilla de la verdad onírica florezca. Después de escuchar esta práctica, medite sobre ella y comente: Krishna guía mis sueños, para manifestar esa claridad. Esta no es una súplica pasiva, sino una afirmación activa de tu conexión con la fuente de toda sabiduría, un acto de voluntad y devoción que abre las compuertas de la gracia. Una vez que has preparado tu conciencia para recibir mensajes divinos en tus sueños, el siguiente desafío, y quizás el más crucial, es el discernimiento. ¿Cómo interpretamos esos sutras del alma para que no se confundan con los ruidos del ego o las proyecciones de nuestros deseos mundanos? La sabiduría yoga, especialmente a través de las enseñanzas de Yogananda y el Bhagavad Gita, nos ofrecen un mapa lúcido para navegar esta complejidad. La niebla de Maya no solo distorsiona la recepción, sino también la interpretación, llevándonos a atribuir significado divino a simples fantasías. Para evitar esta trampa, debemos cultivar una inteligencia espiritual, una buddhi afinada, como la que Krishna exhorta a Arjuna a desarrollar. El discernimiento empieza al despertar. No te precipites a la actividad. En esos primeros momentos entre el sueño y la vigilia, el velo es más delgado. Permanece en quietud y permite que los recuerdos del sueño fluyan naturalmente. Anótalos inmediatamente. Yogananda enfatizaba la importancia de llevar un diario de sueños, no solo para recordar, sino para identificar patrones y la simbología personal que el subconsciente utiliza. Cada persona tiene un lenguaje onírico único, y lo que es un símbolo para ti puede no serlo para otro. Para interpretar un sueño como un mensaje de Krishna, pregúntate: ¿este sueño evoca una sensación de paz profunda, de verdad innegable, o una convicción que resuena con los principios del Dharma, acción correcta y deber sagrado, y el Bhakti, amor devocional, que se encuentran en el Gita? Los sueños divinos suelen tener una cualidad diferente. Son más vívidos, coherentes, a menudo contienen una luz o una presencia que no es de este mundo, y al recordarlos, sientes una expansión en el corazón, una certeza que va más allá de la lógica. Pueden ser proféticos, simbólicos o directos, pero siempre te impulsarán hacia un mayor despertar y virtud. Por otro lado, los sueños egoicos o kármicos a menudo se centran en deseos insatisfechos, miedos, ansiedades o repeticiones de patrones pasados. No significa que carezcan de valor. Son valiosos para el autoconocimiento, para ver dónde tu conciencia está aún atada. Pero es crucial diferenciar su fuente. Krishna nos enseña a actuar con desapego, a no identificarnos con los frutos de nuestras acciones. Aplica esto a tus sueños. No te aferres a la idea de que un sueño bueno tiene que significar algo específico que deseas. Permite que la verdad se revele sin forzarla. El verdadero desafío en la interpretación es aprender a distinguir la voz sutil de la intuición, la voz del alma, del clamor de la razón o la emoción. ¿Cómo? A través de la meditación constante
y la práctica del pratyahara, la retracción de los sentidos, para calmar el ruido interno. Solo en la quietud profunda de la mente podrás escuchar el eco puro del mensaje divino. Los mensajes de Krishna no siempre serán obvios. A veces son parábolas, a veces sensaciones, a veces la simple inspiración para una acción que te alinea con tu propósito más elevado. La maestría reside en reconocer esta verdad sutil, no en buscar un diccionario de sueños universal, sino en sintonizar tu propia brújula interior, guiada por la luz de lo divino. Hemos recorrido un camino desde la confusión onírica hasta la posibilidad de un diálogo sagrado. Al aplicar la sabiduría yoga de Paramahansa Yogananda y los eternos principios del Bhagavad Gita, tus sueños dejan de ser un enigma para convertirse en un faro de guía divina. La transformación no es solo la capacidad de recordar lo que experimentas mientras duermes, sino la profunda certeza de que tu alma está ininterrumpidamente conectada con la fuente de toda sabiduría, incluso en los momentos de aparente inconsciencia. La niebla de Maya comienza a disiparse, y lo que antes era un campo de batalla confuso, se revela como un santuario donde Krishna, el divino chariotir, te susurra las verdades esenciales para tu viaje. Esta conexión consciente con el reino onírico te empodera en tu vida de vigilia. Los miedos infundados se disuelven cuando comprendes que el universo te está hablando, ofreciéndote consuelo, advertencias y un camino claro. Ya no te sientes a la deriva, porque tus sueños se convierten en un compás interno, un mapa para la acción correcta y el despertar de tu dharma. La ansiedad disminuye, no porque la vida sea perfecta, sino porque confías en que, incluso en los desafíos, hay una guía superior orquestando tu evolución. Te conviertes en un co-creador consciente, no un mero espectador de tu destino, porque cada noche tu alma se sintoniza con el propósito divino. Yogananda nos recordaba que somos seres multidimensionales y que nuestra realidad no se limita a lo que perciben nuestros 5 sentidos. Al activar la invocación de la claridad onírica y practicar el discernimiento, no solo estás interpretando sueños, estás expandiendo tu propia conciencia, desmantelando las barreras entre lo mundano y lo místico. Estás validando la experiencia universal de que la divinidad está presente en cada aspecto de nuestra existencia, esperándote para revelarse. La verdad revelada en el hook inicial de que los sueños son fragmentos de una biblioteca sagrada, ahora se vuelve tangible. No solo tienes acceso a esos tomos, sino que aprendes a leerlos con la asistencia de lo divino. Y si cada noche tu conciencia pudiera dialogar directamente con lo eterno, disolviendo toda incertidumbre en tu camino diurno y guiándote hacia una libertad inquebrantable, imagina por un momento la antigua parábola del carro, tan presente en las Upanishads y el Bhagavad Gita. Tu cuerpo es el carro, los sentidos son los caballos inquietos, la mente las riendas y el intelecto, la buddhi, el auriga. Pero dentro de este carro, en lo más profundo, reside el alma, el verdadero pasajero. ¿Y quién crees que es el divino auriga, guiando tus pasos a través de los terrenos escarpados de la existencia? Es Krishna, la conciencia suprema, el motor de toda sabiduría. En el estado de vigilia, a menudo tomamos las riendas de la mente, creyendo ser el auriga, y los caballos de los sentidos nos arrastran en 1000 direcciones. Pero en el sueño, la mente y los sentidos se relajan, y el verdadero auriga, la sabiduría de Krishna, tiene la oportunidad de guiar al alma a través de paisajes astrales, a veces revelando peligros, a veces señalando tesoros ocultos.
Tus sueños, cuando se abren a la gracia, son como las instrucciones directas de Krishna, el auriga divino, susurrándote la ruta más segura, el camino de tu Dharma y recordándote tu verdadera naturaleza inmortal. La frustración que sentías al principio, la de despertar con mensajes confusos, es la señal de que tu carro no estaba escuchando a su divino auriga, pero ahora, al purificar tu intención y practicar la devoción, estás aprendiendo a ceder las riendas a quien realmente sabe el camino. Cada sueño lúcido, cada discernimiento correcto, es un paso más en tu viaje de regreso a la plenitud, un recordatorio de que nunca estás solo y que tu alma siempre tiene un propósito divino. Esta es la esencia de tu despertar. No es solo interpretar sueños, sino permitir que Krishna sea el auriga de tu vida entera, guiándote a través de los reinos del sueño y la vigilia con sabiduría, amor y certeza eterna. Comparta una experiencia onírica que le haya marcado profundamente, o simplemente escriba "Mi alma recuerda" para sellar esta conexión y afirmar su disposición a ser guiado por lo divino en cada aspecto de su existencia. Si este viaje hacia la lucidez onírica, anclado en la sabiduría de Yogananda y los eternos diálogos de Krishna, resonó profundamente en su alma, no guarde esta verdad para usted. La sabiduría es una llama que se aviva al ser compartida. Le invitamos a unirse a nuestra comunidad de buscadores. Comparta su reflexión en los comentarios. Cuéntenos cómo esta perspectiva ha iluminado su propia experiencia onírica. Su luz puede ser el faro que otra alma, perdida en la confusión de sus propios sueños, buscaba desesperadamente. Suscríbase, active las notificaciones y camine junto a nosotros en esta sagrada senda. Juntos, descifremos los códigos del despertar y unámonos a esta jornada de transformación colectiva, donde cada alma despierta fortalece el tejido de la conciencia universal.